El médico siempre recomienda que el paciente con artrosis tenga un adecuado control de su peso, porque mientras más peso tenga el paciente, más dolor va a sentir en la articulación, más se va a deteriorar la articulación y mayor impacto negativo sobre la calidad de vida desde el punto de vista articular va a tener esa persona. El gran problema que tiene la artrosis o el desgaste del cartílago es que ese cartílago que se ha desgastado, lamentablemente, es un daño irreversible. Lamentablemente, el cartílago no va a volver a crecer. Que muchas veces los pacientes invierten su dinero en una intervención que tiene la promesa de que le va a regenerar el cartílago o que le va a quitar el dolor. Y tenemos cientos de pacientes que lamentablemente han invertido su dinero en ese tipo de procedimientos y no han visto resultados. Y lo más lamentable es que ellos consumen estos alimentos, progresa la artrosis y lamentablemente terminan en operación. El cuidado de la salud es siempre una parte es del médico, pero la otra parte también es del paciente. La información en salud es muy importante para ayudar a prevenir o disminuir la probabilidad de que una persona tenga una complicación. Muchas de las cosas que vemos en los hospitales son prevenibles, tanto la aparición de algunas enfermedades como las complicaciones de las mismas. Necesitamos que el paciente tome acción en lo que es el cuidado de su propia salud. Hola a todos amigos, le damos la bienvenida a un nuevo episodio de Medicina Traducida. Este video podcast donde semana a semana compartimos los mejores tips y recomendación para hacer un mejor cuidado de nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Como siempre, yo soy el doctor Ernesto Zavala, yo soy médico reumatólogo y el día de hoy te voy a compartir la información sobre el que quizás es el motivo más frecuente de consulta en reumatología, artrosis. Hoy vamos a conocer qué es la artrosis, qué causa la artrosis, cuáles son los síntomas, cómo se hace el diagnóstico y vamos a responder a la pregunta más frecuente que se hace en la consulta en relación a artrosis. Doctor, ¿se puede regenerar el cartílago? Bien, si quieres conocer toda esta información te invito a que te quedes en este video. Muy bien, bueno, primero vamos a partir definiendo qué es la artrosis. La artrosis es una enfermedad degenerativa del cartílago. Dicho en términos más sencillos de entender, es el desgaste progresivo del cartílago. Este desgaste se puede ver a diferentes factores como vamos a ver en un momento. Ahora, ¿en quiénes es más frecuente que se presente la artrosis? Es más frecuente que se presente en mujeres. Ojo, no es que sea una enfermedad exclusiva de las mujeres. No. Es más frecuente en mujeres. Y se ve que se presenta a partir de los 45 años en adelante con más frecuencia. Esto tampoco quiere decir que no se pueda presentar la artrosis en personas más jóvenes. Se puede presentar en personas de 20, 30 o en niños de 12, 15 años, dependiendo si es que hay un factor desencadenante que ha llevado a que aparezca la artrosis. Ahora, hay que tener en cuenta que existen cierto grupo de factores de riesgo que pueden predisponer o acelerar la aparición de una artrosis. Dentro de los factores de riesgo podemos identificar dos grandes grupos. En un primer orden vamos a tener la edad. Definitivamente, mientras más edad tenemos, es más probable que podamos desarrollar artrosis. Porque así como envejece el corazón, el pulmón, la piel, el cabello, las articulaciones también van a tener un desgaste progresivo que va a ir acorde con la edad. Así que la causa más frecuente de desgaste del cartílago o el factor más frecuente va a ser la edad. Ese es el primer punto y quizás el más frecuente de lejos. Luego tenemos los factores mecánicos, por ejemplo, golpes, caídas, contusiones a repetición o en algunos casos cuando son golpes de alto impacto, por ejemplo, accidente de tránsito, fracturas violentas, etc. Este tipo de contusiones van a facilitar que haya un mayor desgaste del cartílago. Y más aún, si es que estos golpes, caídas, contusiones son a repetición. Si son a repetición, el cartílago va a ir golpeándose de manera constante durante largo periodo de tiempo. Y obviamente esto va a acelerar que el cartílago vaya disminuyendo su espesor y por ende vaya disminuyendo la calidad del mismo y que se vaya desgastando. Otro factor muy importante que contribuye a la aparición y quizás a una aparición temprana de la artrosis y también a que esta artrosis sea más agresiva es las condiciones o enfermedades que el paciente tiene de manera concomitante. Veámoslo de otra manera. Hay enfermedades que pueden facilitar la aparición de la artrosis y dentro de ellas tenemos, por ejemplo, las enfermedades reumatológicas. Ejemplo, artritis reumatoide, lupus, Sjögren, esclerosis sistémica, gota, entre otras. ¿Qué tienen en común estas enfermedades? Son enfermedades inflamatorias
que atacan el cartílago. Entonces, si tenemos una enfermedad que de base me ataque el cartílago con regularidad, es esperado que ese cartílago termine desgastándose tarde o temprano, muy probablemente más temprano que tarde. Por ello es que uno de los objetivos principales del tratamiento de pacientes con enfermedades reumatológicas de tipo autoinmune o enfermedades por cristales, como en el caso de la gota, es que el paciente controle la enfermedad, precisamente para que no se instaure este daño sobre el cartílago, que lamentablemente es un daño irreversible. Bien, ahora, doctor, ¿solamente las enfermedades reumatológicas pueden facilitar o pueden ser un factor de riesgo para que se acelere un desgaste del cartílago? No, también enfermedades metabólicas, por ejemplo, la diabetes. Está demostrado que los pacientes con diabetes tienen mayor probabilidad de desarrollar artrosis o desgaste del cartílago en comparación con personas que no tienen diabetes. ¿Y esto por qué se ve? Porque la diabetes en el fondo es una enfermedad inflamatoria. O sea, tener el azúcar elevado facilita que haya un estado inflamatorio en todo el cuerpo. Es por ello que las personas que tienen diabetes tienen problemas de la vista, tienen problemas del riñón, tienen mayor riesgo de hacer infarto al corazón o al cerebro. Y esto se debe al proceso inflamatorio. Y ese proceso inflamatorio también se puede ver que afecta al cartílago y la calidad del mismo. Otro ejemplo que podemos tomar desde el punto de vista de una enfermedad metabólica es la obesidad. La obesidad, en el caso de la artrosis, va a tener dos impactos. El primero es que la obesidad, el exceso de peso, la grasa, produce un estado inflamatorio en el cuerpo. Ese es el primero. Es por eso que las personas que tienen exceso de peso, obesidad, tienen mayor probabilidad de tener eventos cardiovasculares, infarto al corazón, al cerebro, presión alta, etc. Ese es el primer factor, la inflamación. El segundo factor, que quizás es el más importante o el que más va a sumar a que el desgaste del cartílago pueda acelerarse, es el tema del impacto que va en la articulación, el peso. Mientras más peso tenga o mientras más peso soporte una articulación, es más probable que esa articulación poco a poco se vaya desgastando. Esto tiene mucho que ver con lo que comentamos hace un momento sobre el tema de el impacto repetitivo, el alto impacto articular de manera repetitiva. Una persona que tiene un exceso de peso de 20, 30, 40 kilos, definitivamente sus articulaciones de la rodilla, cadera y columna van a tener un mayor impacto durante todo el periodo que esa persona tenga este exceso de peso. Por ello es que una de las recomendaciones más frecuentes que se dan en la consulta, y que probablemente tú, si tienes artrosis y tienes problemas de peso, muy probablemente recordarás esto. El médico siempre recomienda que el paciente con artrosis tenga un adecuado control de su peso, porque mientras más peso tenga el paciente, más dolor va a sentir en la articulación, más se va a deteriorar la articulación y mayor impacto negativo sobre la calidad de vida desde el punto de vista articular va a tener esa persona. Esto lo vamos a profundizar un poquito más adelante cuando hablemos acerca de qué hacer, qué medidas debemos tomar para poder ayudar a controlar los síntomas de una artrosis, ya sea de rodilla, de cadera, de columna, etc. Bien, ahora que ya conocemos a grandes rasgos qué es la artrosis, cuáles son los factores que pueden condicionar que aparezca o que ésta sea más agresiva, ahora es importante conocer cuáles son los síntomas, cómo se hace el diagnóstico y algunas consideraciones adicionales. Lo primero que debemos tener en cuenta es que la artrosis se puede presentar en cualquier articulación de nuestro cuerpo, en cualquiera. Es cierto, hay articulaciones que son más frecuentemente afectadas por la artrosis. Entre ellas, y que quizás que es la artrosis por excelencia que suele aparecer, es la artrosis de rodilla. Es la más frecuente, definitivamente. En segundo lugar, vamos a tener la artrosis de cadera. En tercer lugar, la artrosis de columna. ¿Alguna vez has escuchado a algunos pacientes, amigos, bueno, etcétera, que digan, el doctor me ha dicho que tengo pico de loro en la columna? El pico de loro es el nombre, digamos, criollo que le dan algunos pacientes a la artrosis de columna. Cuando escuches a alguien decir, me dijeron que tengo pico de loro, significa que tiene artrosis de columna. El nombre médico de ese pico de loro son osteofitos a nivel de la columna. Y en cuarto lugar está la artrosis de manos. En las manos también puede haber artrosis. Ojo, ya lo hemos comentado en anteriores episodios, artrosis no es igual que artritis. Son dos cosas, dos condiciones diferentes. Entonces, como podemos ver, hay 4 lugares con mayor frecuencia donde se puede presentar la artrosis. Los únicos lugares, por supuesto que no. También puede haber una artrosis de tobillo, una artrosis de hombro, una artrosis de los dedos del pie, etcétera, etcétera. Pero es importante delimitar primero cuáles son los órganos o las estructuras anatómicas que más frecuentemente se ven afectadas por una artrosis. Nuevamente,
rodilla, cadera, columna y manos. Ahora, ya sabemos cuáles son los lugares más frecuentes. ¿Cómo se hace el diagnóstico? ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes? El síntoma más frecuente de una artrosis es el dolor. Pero este dolor tiene una pequeña peculiaridad. Es un dolor de tipo mecánico. Doctor, ¿qué significa esto de dolor de tipo mecánico? Existen dos tipos de dolor desde el punto de vista de reumatología. El dolor de tipo mecánico y el dolor de tipo inflamatorio. El dolor de tipo mecánico, que es precisamente el de la artrosis, se caracteriza que cuando el paciente está en reposo, o sea, está sentado, está acostado, no está haciendo mayor actividad con la articulación que tiene comprometida, no siente dolor. Apenas intenta hacer un gesto de querer hacer alguna actividad con esa articulación y hace la actividad, el dolor se presenta y va aumentando. O sea, mientras más actividad tenga en la articulación comprometida, más dolor va a tener. Caso contrario que pasa en el dolor de tipo inflamatorio. El dolor de tipo inflamatorio es al revés. El paciente refiere que siente más dolor cuando está en reposo y cuando hace actividad siente que el dolor baja un poco más. Como se darán cuenta, es lo opuesto. Bien, el dolor de tipo inflamatorio es más frecuente verlo en enfermedades más establecidas, como por ejemplo las enfermedades autoinmunes, artritis reumatoide, lupus, Sjögren, esclerosis sistémica, bla, bla, bla. En el caso puntual de la artrosis es un dolor de tipo mecánico. Entonces, esa es la primera característica, dolor de tipo mecánico. Lo segundo, muchos pacientes refieren que cuando están en reposo e intentan incorporarse, por ejemplo, hablemos puntualmente de la artrosis de rodilla para poder visualizar mejor el ejemplo. Cuando una persona con artrosis de rodilla está sentada, digamos, media hora, 20 minutos, 30 minutos, y luego intenta pararse, en el momento que intenta pararse, ahí es donde le duele la articulación. En ese punto es el punto donde más le duele. Luego camina, un poquito baja el dolor, pero continúa doliendo. No es que el dolor desaparece conforme hace actividad, no. Continúa doliendo. El paciente dice, no, quiero descansar un momento porque me está doliendo la rodilla. Entonces, esa es la característica principal. Otra característica que podemos ver, por ejemplo, en la artrosis de manos. Cambiemos de órgano ahora. El paciente cuando recién despierta siente que sus manos están un poco duras, un poco entumecidas. El paciente refiere que no puede mover los dedos rápido, ni bien despierta. Dice que no puede mover los dedos rápido, lo siente como si estuvieran duros. Un término que me gusta comentar que me dicen los pacientes es, doctor, siento como si le faltaran aceite a mis dedos. No se puede mover muy rápido. Pasan unos cuantos minutos, yo me froto o como que caliento la mano, dicen los pacientes, y recién ahora sí ya puedo mover los dedos con facilidad. Es también un síntoma muy frecuente, que es el entumecimiento matutino en los pacientes con artrosis. Ahora, ya conocemos que tenemos dos síntomas principales. El primero es el dolor de la articulación, especialmente de tipo mecánico. El segundo es el entumecimiento, pero este entumecimiento suele durar menos de 20 minutos. En tercer lugar tenemos, y quizás es uno de los síntomas por los cuales muchos pacientes llegan a la consulta, es la crepitación de la articulación. O sea, el paciente refiere que cuando mueve la articulación, cuando estira y flexiona la articulación, siente que hay un pequeño sonido, hay un pequeño crujido, una crepitación. Sienten así como si estuvieran aplastando papitas esas del supermercado, papitas o canchita de cine, mice popcorn. Ya sienten así que suena su rodilla, croc, 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 cada vez que la mueven. Ese signo, que es la crepitación articular, ese es el nombre médico, ese es un signo bastante frecuente cuando una persona ya tiene desgaste del cartílago. Quizás una de las primeras cosas que debemos tener en cuenta es que el cartílago debería ser completamente liso. O sea, la superficie debería estar muy bien cuidada, muy bien preservada, es completamente liso, como una mesa, completamente lisa. ¿Qué pasa si a esta estructura que debería ser lisa le hacemos huecos o le creamos orificios que generan baches? Cuando el cartílago choca con el otro cartílago va a haber ese sonido de croc, 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 que es la crepitación. Entonces, ese es uno de los síntomas bastante frecuentes y bastante sugerentes de que puede estar empezando un desgaste de la articulación. Obviamente que mientras más avanzada está la artrosis, la frecuencia y la intensidad de esta crepitación va a ser mucho más frecuente. Entonces, como podemos ver, ya tenemos los tres síntomas más frecuentes de la artrosis. Dolor de tipo mecánico, entumecimiento matutino y la crepitación. Con estos tres síntomas basta y sobra para hacer el diagnóstico de artrosis. Ahora, si nosotros queremos confirmar este diagnóstico y queremos ver el grado de esta artrosis, una recomendación es tomar imágenes.
Una radiografía simple de la articulación de la cual estamos pensando que hay una artrosis es suficiente. Una radiografía, por ejemplo, en este caso, volviendo al ejemplo de la artrosis de rodilla, una radiografía de rodilla nos va a permitir ver, primero, qué tan disminuido está el espacio articular. Ese es lo primero. Lo segundo, nos va a permitir ver en qué grado está esta artrosis. ¿Es grado 1, grado 2, grado 3, grado 4? Pequeño paréntesis. La artrosis de rodilla tiene 4 grados. Grado 1, el espacio articular no está muy disminuido, pero ya empezó a haber una disminución. El segundo, el grado 2, es una artrosis en la cual ya se nota claramente que hay una disminución del espacio articular, pero sin que haya un contacto entre los dos huesitos. En la artrosis grado 3 ya hay un pequeño contacto entre las articulaciones afectadas. Y en el grado 4 ya está completamente ausente el cartílago y la articulación la articulación es inexistente, porque los dos huesos ya chocan entre sí. Entonces, como podemos ver, hay 4 grados de artrosis y una de las maneras más fidedignas para poder confirmar este diagnóstico es con una radiografía de rodilla. ¿Se pueden tomar otras imágenes? Sí, se podrían tomar, pero con una radiografía simple basta y sobra. Algunos colegas solicitan ecografía para poder ver el espesor de la articulación. Quizás la ecografía podría ser más útil en las etapas tempranas, cuando aún no hay un desgaste muy avanzado, porque ahí vamos a poder medir el espesor, ¿no? Cuando ya no hay cartílago, la ecografía ya no tiene mucha utilidad. Otra cosa muy importante que debemos tener en cuenta es que, al igual que la artrosis de rodilla, en la cadera también la radiografía va a ser útil. En la columna también. Es la manera como nosotros podemos ver en qué estado está la articulación. Precisamente en una radiografía precisamente en una radiografía es donde nosotros podemos ver los denominados pico del logro, que ya sabemos que su nombre médico son los osteofitos a nivel de la columna. Podemos ver cómo están desgastados, todo el componente articular de la columna vertebral y demás. Ahora, es muy importante tener en cuenta lo siguiente. Vamos a hablar en un momento acerca del tratamiento, pero aprovecho para tocar ese punto ahora, porque nos va a permitir entender el porqué del tratamiento más adelante. El gran problema que tiene la artrosis o el desgaste del cartílago es que ese cartílago que se ha desgastado, lamentablemente, es un daño irreversible. Lamentablemente, el cartílago no va a volver a crecer. Yo sé que probablemente muchos de los que están viendo este video o escuchándonos a través de nuestro podcast se estarán preguntando, doctor, pero yo he escuchado televisión, he escuchado en comerciales o por ahí mis amigos, mis vecinos me han dicho que si consumo tal o cual sustancia, mi cartílago se va a regenerar, porque ellos dicen que le ha regenerado el cartílago. Bien, existen diferentes estudios, guías de práctica clínica de organizaciones nacionales e internacionales que han demostrado que lamentablemente dichas intervenciones no regeneran el cartílago. Está demostrado, está completamente demostrado. ¿No? Por ejemplo, el colágeno, el condroitinsulfato, el eparasulfato, el cartílago de tiburón, la gelatina, por ahí he escuchado también la patita de pollo, etcétera, 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 comentan o le atribuyen un efecto regenerador del cartílago. Está demostrado que no regenera el cartílago. Doctor, pero yo también he escuchado acerca de procedimientos que hacen adentro de la rodilla, por ejemplo, terapia láser, por ejemplo, el plasma rico en plaquetas, la ozonoterapia, e inclusive, doctor, he escuchado por ahí que las células madres, si me las tomo o me las ponen en la rodilla, me podrían regenerar el cartílago. Nuevamente, esas intervenciones han sido estudiadas en cientos, inclusive en miles de estudios, y no han demostrado que realmente regeneren el cartílago. Y es importante tener en cuenta lo siguiente. Una cosa es regenerar el cartílago, y otra cosa muy diferente es que ayuden a disminuir el dolor. Son dos cosas completamente diferentes, que yo sé que, claro, quizás la lógica que uno podría tener es, si mi cartílago se regenera, entonces ya no voy a tener dolor. Y es un razonamiento correcto. Por supuesto que sí, porque el principal problema de la artrosis es que el cartílago se ha desgastado. Como se ha desgastado, hay dolor en la articulación, hay inflamación, hay dolor en la articulación. Completamente de acuerdo con ese razonamiento. Pero lamentablemente ya está demostrado por muchos estudios que hasta la fecha no hay un procedimiento que hayan logrado regenerar el cartílago. Dichas intervenciones, otro de los efectos que les atribuyen es que pueden disminuir el dolor. Este resultado sobre la disminución del dolor es muy controversial, tanto así que las guías internacionales no recomiendan el uso de este tipo de intervenciones, principalmente por dos razones. La primera
y la más importante es que los resultados sobre el manejo del dolor no son del todo claros. Hay un grupo pequeño de personas que refiere que sí han tenido una mejoría del dolor, pero hay un grupo más grande de personas que refieren que no han tenido mejoría del dolor. Ese es el primero. El segundo, y también que es muy importante tener en cuenta, es el precio de estas intervenciones. Estas intervenciones no son unas intervenciones que sean accesibles económicamente a cualquier persona. Entonces son intervenciones que requieren una inversión económica importante. Entonces hay que tener cuidado porque muchas veces los pacientes invierten su dinero en una intervención que tiene la promesa de que le va a regenerar el cartílago o que le va a quitar el dolor. Y tenemos cientos de pacientes que lamentablemente han invertido su dinero en ese tipo de procedimientos y no han visto resultados. Y lo más lamentable es que ellos consumen estos alimentos, progresa la artrosis y lamentablemente terminan en operación, porque su artrosis ya pasó de una artrosis grado 1, grado 2 a una artrosis grado 4, grado 3, que ya son artrosis que requieren un manejo quirúrgico especializado. Entonces es importante tener en cuenta esto, ¿no? Porque ahora vamos a hablar precisamente del tratamiento. Bien, en el tratamiento de la artrosis vamos a graficarlo de una manera más sencilla de entender. Vamos a tener dos grandes pilares del tratamiento, en la parte no farmacológica y la parte farmacológica. Vamos primero a hablar de la parte no farmacológica porque es muy importante tener bien mapeado qué tenemos que hacer en la parte no farmacológica, es decir, en la parte que no depende de medicamentos directamente. Una de las primeras recomendaciones es que el paciente que ya tiene artrosis no haga actividades que demanden un alto impacto articular. Por ejemplo, si un paciente tiene una artrosis de rodilla o una artrosis de cadera, no sería recomendable decirle, ¿sabe qué? Todos los días salga a correr o ¿sabe qué? Haga media maratón para que de este modo sus rodillas se fortalezcan. No es adecuado porque el correr tiene un alto impacto en la articulación. Cada vez que uno corre, la articulación hace esto. Entonces, no es recomendable si tenemos desgaste en la articulación y nos duele la rodilla. Imagínense si salimos a correr, le va a doler. Las personas que tienen artrosis me van a saber entender sobre cuál sería el impacto de decirle a una persona con artrosis, sal a correr todos los días. No. Hay otro tipo de ejercicios que vamos a comentarlo en un momento. Otra de las cosas que debemos tener en cuenta es el tema del peso. Yo sé que quizás es la recomendación que los pacientes menos importancia le atribuyen, pero en realidad es bien importante el tema de controlar adecuadamente el peso. ¿Por qué? Porque mientras más peso tenga el cuerpo, el impacto en la articulación va a ser mayor. Imagínense, esa rodilla que está inflamada, está adolorida, le obligamos a cargar 20 o 30 kilos de más. Aparte del peso que tenemos, adicionamos 20 o 30 kilos. Obviamente esa rodilla, esa cadera, esa columna va a sufrir más el impacto de la articulación. Va a sufrir más dolor y probablemente el desgaste del cartílago va a ser mucho más rápido. ¿Por qué? Porque estamos haciendo más daño a la articulación. Entonces es importante tener un adecuado control del peso. Y para ello hay que tener en cuenta lo siguiente, que es el tercer punto de la parte no farmacológica. Hay que tener una adecuada alimentación. Hay alimentos que aumentan la inflamación en el cuerpo. Por ejemplo, los condimentos. Paciente que tiene artrosis es recomendable que quizás haga un uso moderado o en la medida de lo posible evitar los condimentos. En ellos también hay que tener en cuenta el ají. Yo sé que por ahí van a ver algunos videos que dicen que sí, que el ají tiene un rol antiinflamatorio, etcétera, etcétera. Las personas que tienen enfermedades de las articulaciones saben que cuando comen ají sienten más dolor en la articulación. Así que hay que tratar de evitar el ají. Otros alimentos que indudablemente causan inflamación son los alimentos ultraprocesados. Por ejemplo, las salchichas, el chorizo, el hot dog. Esos alimentos hay que tratar de evitarlos definitivamente porque son alimentos que inducen, está demostrado que inducen inflamación y por ende van a tener un impacto negativo sobre las articulaciones. Otro tipo de alimentos son las harinas refinadas o los azúcares procesados. También es el mismo principio que comentamos sobre el tema de la diabetes o el sobrepeso. Este tipo de alimentos ultraprocesados, harinas refinadas, esos tipos de alimentos lo que van a inducir, uno, es que hay un aumento de peso y por ende va a haber mayor dolor en la articulación. Y lo segundo es que pueden estimular un estado inflamatorio en el cuerpo, lo cual también va a devenir en que haya un mayor desgaste de la articulación. Entonces, es una de las principales recomendaciones, ¿no? Evitar esos alimentos. Y probablemente ustedes estarán preguntando, doctor, ya me dijo que no puedo comer, pero ahora dígame qué puedo comer. Bien, hay que priorizar alimentos con un rol antiinflamatorio. ¿Qué alimentos tienen un rol antiinflamatorio?
Por ejemplo, tenemos la cúrcuma. La cúrcuma tiene una molécula llamada curcumina. Esta curcumina está demostrado que tiene un efecto antiinflamatorio, especialmente a nivel articular. Primer punto. Otro tipo de alimento que tiene, o suplemento que tiene un buen potencial antiinflamatorio es el omega 3. Doctor, ¿dónde podemos encontrar el omega 3? En los pescados. También venden cápsulas, el suplemento de omega 3. También ayuda, por supuesto que sí ayuda. Ayuda a disminuir la inflamación, especialmente a nivel de las articulaciones. Otro alimento donde podemos encontrar efectos antiinflamatorios es en el resveratrol. El resveratrol se encuentra principalmente en los denominados morados. ¿Cuáles son algunos de los ejemplos de los morados? Tenemos la uva negra, la uva morada. Tenemos también los arándanos, el vino. Bueno, sobre el vino quizás se puede discutir un poco porque en realidad para poder aprovechar el efecto del resveratrol en el vino tendríamos que tomar bastante vino al día, así que quizás no es del todo recomendable. Ahora, si pueden conseguir el resveratrol en formato de cápsulas o multivitamínico, excelente. Son algunos de los alimentos con un potencial antiinflamatorio. Las frutas, verduras, minerales, definitivamente van a ayudar a tener un mejor control sobre el estado inflamatorio. Bien, ahora, ya hemos conversado acerca de las medidas no farmacológicas iniciales. Hay una segunda medida no farmacológica que es muy importante y que es el pilar en el tratamiento de la artrosis, ya sea de rodilla, cadera, columna o manos. Y esta es la terapia física y rehabilitación. Paciente que le hacen el diagnóstico de artrosis es paciente que debería pasar también con la especialidad de medicina física y rehabilitación. Porque este tipo de especialidad lo que va a hacer es una serie de actividades que van a ayudar a reducir la inflamación y van a ayudar a parar el dolor. Y quizás esto nos va a ayudar a que dependamos menos de los medicamentos, menos de lo que precisamente vamos a conversar a continuación, que es las medidas farmacológicas. Por ello es que el paciente que tiene el diagnóstico de artrosis, además de visitar al médico reumatólogo, también debería visitar al médico de medicina física y rehabilitación para que le armen un plan de terapias para que le ayude a que tenga un mejor control del dolor articular. Bien, en la parte farmacológica, a mí me gusta explicarlo a manera de ejemplo con las escaleras. Imaginemos que tenemos una escalera de 3 peldaños. Primer peldaño, segundo peldaño y tercer peldaño. Bien, eso para poderlo visualizar mejor. Bien, cuando una persona tiene artrosis, mucho va a depender del grado de artrosis que tenga esa persona. Obviamente, es muy diferente el tratamiento para una artrosis grado 1 que para una artrosis grado 4. Es muy diferente el tratamiento. Pero vamos a tomar como ejemplo una artrosis moderada. Lo que le vamos a dar a un paciente que tenga una artrosis moderada, por ejemplo, van a ser antiinflamatorios. ¿Y por qué le vamos a dar antiinflamatorios? Porque precisamente el dolor que tiene esta persona a nivel de la rodilla o de la articulación que está afectada por la artrosis es un dolor de tipo inflamatorio. Entonces hay que darle algo que bloquee la inflamación. Ese es el primer peldaño de tratamiento. Los medicamentos antiinflamatorios o medicamentos para el dolor. Estos medicamentos los podemos utilizar por diferentes vías. Puede ser por vía oral, pastilla, puede ser con geles, o sea, de manera tópica en la articulación que está afectada, o también intramuscular o endovenoso. Obviamente que es mucho más cómodo para el paciente la vía oral y la vía tópica, definitivamente. Bien, cuando el paciente recibe este tipo de tratamiento, dependiendo del grado, como comenté hace un momento, va a haber una mejoría de los síntomas. Pero lamentablemente este tipo de intervención lo que va a hacer es frenar el dolor. No va a evitar que progrese el desgaste del cartílago. ¿Qué es lo que va a evitar que progrese el desgaste? Es precisamente lo que comentamos hace un momento, las medidas no farmacológicas. Bien, ese es el primer peldaño de tratamiento. Ahora vayamos al segundo peldaño de tratamiento. ¿Qué pasa cuando el paciente, pese a tomar los medicamentos, no ve una mejoría del dolor? Ahí lo que sigue es hacer una infiltración articular. Doctor, ¿qué es una infiltración articular? Vayamos al ejemplo. Imaginemos una rodilla, que es la estructura anatómica que más frecuentemente se ve afectada por una artrosis. Esta rodilla, por el desgaste del cartílago, produce una inflamación dentro de la misma. Y esta inflamación va a causar dolor. Entonces, ¿qué es lo que se hace con infiltración? Dentro de la rodilla se coloca un medicamento que usualmente es un medicamento antiinflamatorio esteroideo o también llamado corticoide. Los corticoides de depósito, que son corticoides especiales, no son los corticoides que uno compra en la farmacia y se los toma o que le ponen en inyección. No, es un corticoide diferente, es un corticoide de depósito. Ese corticoide de depósito lo que va a hacer es frenar rápidamente la inflamación local a nivel de la articulación.
Está demostrado que los pacientes que se infiltran tienen mejoría de dolor y esta mejoría les puede durar una buena cantidad de meses. En teoría, dependiendo nuevamente del grado de artrosis y del compromiso que tenga el paciente con respecto al dolor articular, esta disminución del dolor puede durar entre unos 4 a 8 meses aproximadamente. Son 4 a 8 meses donde el paciente se siente mejor, ya no requiere tomar tanto medicamento y su calidad de vida también mejora. Hay otra opción de infiltración que probablemente habrán escuchado, que es la infiltración del ácido hialurónico. Es controversial los resultados del ácido hialurónico. Lo que sí le puedo decir con mucha seguridad en base a los estudios es que no regenera el cartílago, definitivamente no. Algunos pacientes refieren que notan cierta mejoría del dolor. Algunos pacientes refieren que no han notado mejoría del dolor. Los estudios no recomiendan el uso continuo de ácido hialurónico intraarticular, no lo recomienda. Pero es importante tenerlo en cuenta porque muchos pacientes refieren que podrían tener una mejoría de la intensidad del dolor. Algunos refieren que les dura 4, 5, 6 meses. Hay que tener en cuenta que también el ácido hialurónico no es un medicamento que sea económicamente accesible. Estamos hablando de aproximadamente unos $400 o $500 el precio del producto, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta eso con respecto a las infiltraciones. Si no hay una mejoría con respecto al segundo peldaño de tratamiento, nos vamos a ir al tercer peldaño. Y usualmente este tercer peldaño está reservado para casos severos de artrosis, o sea, una artrosis grado 3 o grado 4 en el caso de la rodilla. También se puede aplicar el mismo razonamiento para la artrosis de cadera. ¿Qué es el tercer peldaño? En el tercer peldaño vamos a encontrar la operación, el reemplazo articular o la prótesis articular. En una prótesis articular lo que se hace es la articulación que está enferma o que está desgastada, el cartílago, lo que van a hacer es retirar ese cartílago que está desgastado y en el caso de la rodilla, y van a colocar un cartílago de metal, entre comillas, ¿no? Es un material biocompatible, obviamente, que sea compatible con el cuerpo para que no lo rechace. Se coloca y se acabó el dolor. Se acabó el dolor definitivamente. ¿No? Obviamente, si es que todo con el acto quirúrgico sale bien, obviamente, ¿no? Es quizás, podríamos decir que la prótesis articular sería la solución al problema de la artrosis, porque si bien es cierto, el cartílago no vuelve a crecer, pero si lo reemplazamos con una estructura metálica, ya no va a doler. Entonces ya no va a ser necesario tomar pastillas, ya no va a ser necesario hacer rehabilitación a largo plazo, ¿no? Entonces, si tratamos de buscar una solución al problema de la artrosis, el reemplazo articular es la solución. Exactamente el mismo razonamiento va a ir con el tema de la cadera. En la cadera también hacen reemplazo articular de la cadera ante casos avanzados de artrosis de cadera. Entonces, como podemos ver, el tratamiento de la artrosis puede tener hasta 3 niveles de tratamiento. La parte farmacológica, los medicamentos, los antiinflamatorios, medicamentos para el dolor. En segundo orden tenemos las infiltraciones articulares. Y en tercer orden tenemos el reemplazo articular o las prótesis articulares. Doctor, ¿sabe qué? Yo tengo 80 años, mi abuelita tiene 90 años, mi abuelito tiene 79 años, doctor, está muy mayor para que le hagan una operación. Eso no es del todo correcto. Hay que tener en cuenta lo siguiente. Las prótesis articulares fueron diseñadas inicialmente para personas mayores, porque hace muchos años el grupo de personas que más frecuentemente y casi exclusivamente se vieron afectadas por una artrosis era precisamente las personas adultas mayores. Entonces, el argumento de que no es muy mayor para que le hagan una prótesis no es del todo correcto. Hay que tener bastante cuidado con eso. Lo que sí, obviamente, hay que tener en cuenta que una persona mayor usualmente tiene ya algunas otras enfermedades, por ejemplo, diabetes, hipertensión, problemas del corazón, y esos antecedentes o esos problemas de salud podrían ser una dificultad para poder hacer la operación. Por ello que un paciente que va a ser, que es candidato o va a ser tributario de una prótesis articular debe pasar consulta con el médico especialista en traumatología y ortopedia para que le pueda hacer los estudios correspondientes, hacer los análisis prequirúrgicos, lo van a mandar con el cardiólogo, con el neumólogo, etcétera, etcétera, para poder hacer los estudios prequirúrgicos, o sea, ver que el paciente pueda tolerar adecuadamente la operación. Si el paciente supera esta fase, el paciente va a recibir la operación, va a recibir su prótesis y su calidad de vida va a mejorar de manera significativa. Muy bien, amigos, como acabamos de ver, existen varias alternativas de tratamiento, ¿no? O sea, hay medicamentos, infiltraciones, la prótesis, también está la parte no farmacológica, la alimentación, las actividades, disminuir las actividades de alto impacto, priorizar alimentos con un rol antiinflamatorio, evitar los alimentos que induzcan inflamación, la terapia física y rehabilitación. Como podemos ver, hay varias herramientas para poder ayudar a un paciente que tenga artrosis, ya sea de rodilla, de columna, de manos, de cadera, etc.
Ahora, finalmente, vamos a hablar acerca de algunas recomendaciones importantes a tener en cuenta, ¿no? En el contexto de una artrosis. La primera y la más importante recomendación que se le puede dar a un paciente con artrosis es que haga ejercicios de fortalecimiento muscular. Veámoslo de otra manera. Si un paciente tiene artrosis de rodilla, es recomendable que haga ejercicios para fortalecer los músculos del muslo y de la pierna. Lo que pasa es que esos músculos van a tener tendones y ligamentos. Y si fortalecemos estos tendones y ligamentos, la rodilla va a tener una mayor estabilidad. Y de este modo el paciente va a sentir menos dolor. Ojo, no estoy diciendo que el paciente salga y corra una maratón, media maratón o que cargue exceso de peso. No, no es necesario cargar peso para poder fortalecer los músculos. Hay ejercicios que se pueden hacer en casa. Ustedes pueden buscar en internet, en YouTube o asesorarse con alguien especializado en el área de terapia física y rehabilitación para que les enseñen a hacer algunas actividades para fortalecer los músculos periarticulares. La segunda recomendación es controlar el peso. Si tenemos exceso de peso y tenemos artrosis, hay que disminuir el peso. Está demostrado que bajar de peso puede disminuir hasta el 50 o 60% de dolor articular. Está demostrado en varios estudios de investigación. Tanto así que el paciente va a requerir menos medicamentos. Es el objetivo, ¿no? El objetivo siempre es que el paciente requiera la menor cantidad de medicamentos. Entonces, una medida para poder disminuir el consumo de medicamentos es precisamente disminuir el peso. Si es que hay exceso de peso, obviamente. Bien. Otra recomendación es tener un adecuado control de las enfermedades preexistentes. Por ejemplo, si un paciente tiene artritis reumatoide, o tiene gota, o tiene lupus, es importante que esas enfermedades estén bien controladas. Porque si controlamos estas enfermedades, vamos a detener la progresión o el daño a nivel de las articulaciones. Y por ende, vamos a disminuir la probabilidad de que la artrosis avance o que se instaure o aparezca una artrosis. Exactamente el mismo razonamiento lo podemos tomar con otras enfermedades. La obesidad, la diabetes, el hipotiroidismo, etcétera, etcétera. Y finalmente, como comentamos al inicio del video, evitar las actividades de alto impacto articular. Si tienes artrosis de rodilla, no te estés golpeando las rodillas, no estés cargando exceso de peso. Hay que tener cuidado con el tema del impacto articular, porque definitivamente el alto impacto articular va a terminar, 1, incrementando el dolor definitivamente, y 2, acelerando el desgaste del cartílago. Un paciente que está con una artrosis grado 1, grado 2, que hace actividad de alto impacto articular, definitivamente ese paciente, la probabilidad de que progrese rápidamente a una artrosis grado 3 y grado 4 va a ser mayor y que requiera un reemplazo de articulación. Recordemos que el reemplazo articular es la última medida que se toma para ayudar al paciente con artrosis. No es la primera, no es que un paciente hoy le hago el diagnóstico de artrosis y mañana lo opero. No, el paciente primero debe tratar de cumplir con las medidas no farmacológicas que influyen muchísimo en el control de la artrosis y paralelamente ir yendo de peldaño por peldaño con el tratamiento que hemos comentado hace un momento, ¿no? Los medicamentos, los antiinflamatorios, las infiltraciones y en último lugar, la prótesis articular. Bien amigos, esperamos que esta información les haya sido de utilidad. Créanme que este es un resumen bastante conciso de todo lo que tienen que saber acerca de la artrosis. Te invito a que compartas este video, déjanos tus comentarios aquí abajo para poder responderlos y poderte guiar y quizás hagamos un video respondiendo a alguna de las preguntas que ustedes nos dejen. Bien, eso es todo por hoy. Nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima.